¿Y qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro aquí. Soy Guzmán, desearles a todos un excelente día, espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Estoy aquí, como no, para darles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor le den a la campanita de notificaciones, se suscriban y le den me gusta al vídeo. Y no olviden de comentar para que el vídeo se recomienda a muchísimas personas. Ahora ya, sin más nada que decir, que empiece los saludos y el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Alexis Olivier. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Naruto. La determinación del forastero autor. Ficción on Reader. Capítulo 433. CH11, 30, 433. ¿Quieres leer antes de tiempo? Visita patreon.patreon.com o el link, el enlace también se encuentra en la sinopsis. Tras la partida de Hokage y Stat, Takuma se retiró a su habitación. La conversación se había vuelto tensa al final, pero él no cedió, pues una persona tan ocupada como el Hokage no iba a dedicar horas a una visita domiciliaria. Aprovechó la oportunidad para hacer un par de preguntas más. ¿En qué estás pensando?, preguntó Gre mientras aparecía en la cama, mientras Takuma permanecía sentado en su escritorio. No va a ser fácil encontrar información sobre tu pasado, dijo. Root había abandonado la aldea precipitadamente. No podían llevarse todo consigo, así que era posible que cualquier información sobre el pasado de Gre se hubiera destruido. No solo la incursión de Anbu en las instalaciones había ocurrido hacía más de una década, sino que además no estaba seguro de que existiera información sobre el pasado de un sujeto de pruebas. En este punto, me daría por satisfecho si encontráramos historiales médicos relacionados con los experimentos realizados. Takuma se preguntaba cuántas personas tendría que capturar e interrogar antes de que alguien con información cayera en sus manos. Aún intentaré encontrar a tus padres, dijo. Yo, no sé si quiero encontrarlos, dijo Gray. Takuma lo miró fijamente. ¿Preocupados de que te hayan delatado? Finalmente, Gray asintió. ¿O tal vez fuiste robado?, dijo Takuma, tratando de consolar al superviviente. Eso es peor, ¿verdad? No puedo imaginar cómo se sentirían si les quitaran a su hijo. ¿Qué sentirían si aparecieras de repente frente a ellos? Además, tú no eres yo. Aprecio que estés dispuesto a hacerlo, pero no podrás verlos como padres, ni ser parte de sus vidas, ni dejar que entren en la tuya. Y Takuma se quedó sin palabras. Gray tenía razón. No creía que se sentiría cómodo interpretando el papel de hijo cuando no lo era, aunque los padres no notarían la diferencia. Decidió continuar la conversación. Según Hiruzen y Stat, las probabilidades de que Root conociera su pasado eran prácticamente nulas. Cuando lo enviaron al orfanato, se esmeraron en forjar su nueva identidad. Existía un vínculo único entre el pasado y el presente, y estaba oculto, de modo que, a menos que alguien supiera exactamente qué buscaba, no lo encontraría. Takuma se alegró porque su reputación estaba a salvo. No quería que lo asociaran con Raíz de ninguna otra manera, salvo como alguien que los persigue. Gray no pareció interesado y cambió de tema. ¿Qué opinas de las especulaciones del experto sobre el experimento? Takuma no esperaba esa pregunta, pero él también tenía dudas. Rara vez me enfermo y no tengo ninguna enfermedad crónica. Cabría esperar algunos efectos secundarios al someterse a sustancias y procedimientos potencialmente dañinos, pero no siento que nada esté mal conmigo, dijo. Consideró la resistencia al genjutsu, pero esta solo se hizo evidente cuando Takuma tomó el control, lo que dificultaba atribuirla a la experimentación. No era, ni mucho menos, un experto en medicina o biología, pero aún así era él quien habitaba el cuerpo en cuestión. Gray asintió en respuesta. ¿Recuerdas algo? Takuma se sentía incómodo cada vez que mencionaba el pasado de Gray.
No puedo decirlo, estuve inconsciente o con dolor la mayor parte del tiempo, pero sí estoy de acuerdo con una cosa que dijo Stack. Constantemente me sometían a estrés en el cuerpo, como si intentaran sacar algo a la luz, dijo Grey con el ceño fruncido y sonando inseguro. ¿Sacar qué? No estaríamos teniendo esta conversación si supiera la respuesta, suspiró Grey. Había demasiadas incógnitas. Takuma se preguntaba si sus impresionantes reservas de chakra eran resultado de la experimentación, pero Hiruzen rechazó esa suposición. Sí, sus reservas de chakra eran abundantes, pero no eran algo que no se viera en otros. Oye, tengo una pregunta, dijo. Grey lo miró fijamente. El hecho de que no hayas preguntado directamente significa algo. No responderé si no me gusta. ¿Por qué tienes esa cara? Era una pregunta que no le había hecho la última vez. Iba a esperar más antes de sacarla a colación, pero después de la conversación que habían tenido más temprano ese día, pensó que el ambiente era propicio. ¿Cómo qué? Preguntó Grey con calma, pero sus ojos se abrieron desmesuradamente, como los de una bestia. Takuma frunció los labios. Sabía que ambos sabían lo que iba a preguntar. Tenías 10 años cuando moriste. Y sin embargo pareces una adolescente y ni siquiera sé qué eres exactamente. ¿Eres un alma que no pudo cruzar al más allá y...? Takuma está muerto, dijo Grey, interrumpiéndolo. Su voz era tan plana como una tumba. No sé nada de esas cosas del alma, pero sé que yo no soy una y pero estoy así por tu culpa. ¿Por mi culpa? ¿Qué aspecto tenía yo cuando nos conocimos? Y un niño de 10 años, respondió Takuma, recordando al niño vestido con harapos que había visto durante la primera sesión de Inenpachi. Pero luego cambiaste. No sé por qué existo. Quizás sea por algún resentimiento no resuelto, o quizás sea un extraño accidente de cuando tomaste el control, pero yo, sea lo que sea, permanecí. Al principio, no era realmente consciente, pero a medida que pasaron los años, tomé forma dentro de nuestra mente y te vi vivir mi vida. Una vez más, le recordaron que Grey no se había quitado la vida. Me molestaba que no fuera yo, pero también sabía que era incapaz de hacer nada al respecto. La única opción que tenía era sentarme a observar cómo mi vida cambiaba. Cambios que me inquietaban profundamente porque no tenía control sobre ellos. No tenía control sobre nada más que mi existencia, así que decidí centrarme solo en eso. A medida que comenzabas a ejercer un mayor control sobre el ser conocido como Takuma, me atrincheré en un rincón donde, a regañadientes, observaba. Takuma imaginó a Grey, de 10 años, sentado en la oscuridad tras el muro, observando su vida. Intentó imaginar qué se sentiría. No habría sido fácil. Para serte sincero, después de años me había acostumbrado a mi situación, pero de repente apareciste con ese Yamanaka. ¿Puedes culparme si lo primero que me dijiste fue que querías que me fuera? Solo sentí un rechazo intenso de tu parte, dijo Grey, mostrando abiertamente su disgusto. Takuma se humedeció los labios. Su salud mental no había estado bien por aquel entonces, y la presencia de Grey lo complicaba todo. En ese momento, no era consciente de las consecuencias de sus actos, pero después de saber más sobre Grey, debió haberse disculpado, cosa que no hizo. Estaba a punto de enmendar su error, pero Grey continuó hablando. Me asusté. Ese rincón era lo único que había logrado proteger de ti. Tuve que salvarme de ti, y fue entonces cuando cometí el mayor error. Puede que tenga poder, pero tú seguías al mando. Estoy cerca de una colección de recuerdos que he creado por voluntad propia. La forma obvia de fortalecerme era obtener más recuerdos. Takuma jadeó. Mis recuerdos. Grey asintió. Sabía que Grey tenía acceso a sus recuerdos, pero creía que era porque, literalmente, había cubierto la mitad del centro de su mente. No se daba cuenta de que acceder a sus recuerdos era una decisión consciente. Absorbí tus recuerdos para obtener fuerza y protegerme, y ese fue el error que me condenó. ¿Qué error? Una colección de recuerdos decidió absorber más recuerdos. ¿Sabes lo que eso significa? Grey esbozó una sonrisa de autocrítica mientras decía. Se convirtieron en parte de mí. En el momento en que absorbí tus recuerdos, llegué a comprenderte a ti y a tus emociones. Antes, podría haber fingido no entenderte a pesar de haberte visto luchar y forjarte una vida, pero después de eso, no tenía excusa y... Grey se rió, pero su risa sonó completamente triste y derrotada. Cuando digo que Takuma está muerto, lo digo en más de un sentido. Supongo que no se me ocurrió que, en el momento en que absorbí tus recuerdos, se mezclarían con los míos. Perdí aquello que intentaba proteger. No soy ni Takuma ni tú. Soy lo que me llamas y Grey.
Gris, una mezcla de blanco y negro, una mezcla de las dos personas que se hacían llamar Takuma. Entonces vive como Grey, dijo Takuma tras un momento de reflexión. Continuó cuando Grey alzó la vista. Este error te ha hecho más fuerte y ahora sabes más sobre ti mismo y sobre mí. Me alegra que me hayas comprendido al absorber mis recuerdos, y si vas a quedarte, me esforzaré por comprenderte también. Puede que hayamos empezado con mal pie, y les pido disculpas por ello. Si quieren, podemos empezar de nuevo y sacar el máximo provecho de la situación que nos ha tocado vivir. Grey se describió a sí mismo como una colección de recuerdos con voluntad propia. También podría interpretarse como recuerdos unidos por una voluntad férrea. Desconocía el propósito de esa voluntad, pero intuía que se trataba del deseo de vivir tras una muerte repentina. Takuma habría preferido no encontrarse en una situación tan complicada, pero tendría que adaptarse. Llevaba meses ignorando el problema, temiéndolo y sintiéndose deprimido por ello. Ya no quería seguir así. Era hora de actuar y seguir adelante. Llevémonos bien, Grey. Chatea conmigo y con el resto de la comunidad en nuestro servidor de Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 3. Votar quedan 2. Capítulo 434. CH12, 1, 434. ¿Quieres leer antes de tiempo? Visita patreon.patreon.com o el link. El enlace también se encuentra en la sinopsis. Fue una semana de descanso para Takuma, libre de sus actividades habituales. Aparte de calentamientos ligeros y paseos por el vecindario, tenía prohibido cualquier entrenamiento físico. Fueron unas vacaciones muy necesarias que, para su sorpresa, logró disfrutar sin trabajar en absoluto. En realidad, fue una bendición, ya que pasó la mayor parte del tiempo visitando amigos y conocidos. Pasó una noche en casa de Menro, Masaaki y Ai, vio una película con Taro, apostó a los caballos con Anko, aprendió arreglos florales de Mikoto y vio fuegos artificiales en un festival con Arisu y un par de antiguos miembros del grupo de trabajo antinarcóticos. Incluso logró visitar a Inenpachi 3 veces en una semana, algo sin precedentes, para continuar con su investigación. Tenía el chakra suficiente para mantener un tercer clon y quería mejorar su gestión de la memoria para que fuera viable cuanto antes. Un tercer clon sería de gran ayuda para él. Fue una semana ajetreada que le permitió relajar los hombros y recuperarse. ¿Qué tal si extendemos el descanso un mes? Se quejó Grey. Quiero volver a apostar a los caballos. Recuperaré el dinero, lo juro. Podemos hacerlo en el próximo descanso, respondió Takuma a su nuevo amigo y peculiar compañero mientras se ataba las botas. No le interesaba mucho apostar, así que dejó que Grey eligiera sus apuestas y, como consecuencia, perdió el sueldo de una semana. Los dos sabemos que eso nunca va a pasar, suspiró Grey. ¿Quién sabe cuándo se tomaría Takuma su próximo descanso? Takuma se vistió con el uniforme estándar de la hoja y partió hacia su nuevo lugar de trabajo. Finalmente se tramitó su documentación para el ascenso a jefe de escuadrón, bajo el mando directo del capitán Ambu Messel, y los miembros de su equipo fueron transferidos oficialmente a su escuadrón. Hoy se reunían por primera vez como equipo. Su nuevo lugar de trabajo era el cuartel general de Ambu, y su última identidad encubierta era la de jefe de seguridad de una instalación protegida en una zona restringida. Entró por una de las numerosas entradas secretas del laberinto en el acantilado que albergaba el cuartel general y siguió el camino que le habían dicho que memorizara para llegar al cuartel general. Has llegado. Un miembro del personal lo esperaba dentro para guiarlo. A diferencia de los operativos, Takuma no tenía control sobre el personal asignado a su escuadrón. La rama administrativa general de Ambu los seleccionaba en función de su disponibilidad y aptitudes. ¿Cómo estás hoy, Goshiro? Preguntó Takuma al hombre, de unos 30 años, que llevaba la bandana a modo de pañuelo sobre la cabeza y una larga barba que parecía bien cuidada. Tu barba luce tan magnífica como siempre. Estoy bien, Ratel. Gracias por el cumplido, dijo Goshiro con una leve reverencia. Era el jefe del personal de su escuadrón y un administrador bastante experimentado que Itachi le había conseguido intercediendo ante la rama administrativa general. ¿Han llegado los demás? Preguntó Takuma. Sí, señor. Lo están esperando, respondió Goshiro mientras se abrían paso por el cuartel general, un lugar bastante lúgubre, completamente iluminado con una luz aséptica. La temperatura era más fresca que en el exterior, ya que se encontraba bajo tierra. Takuma había fijado la hora de presentación media hora antes de su llegada, lo que permitió a los miembros del escuadrón presentarse y socializar sin la presencia de su jefe.
Aunque él mismo los había seleccionado, no tenía forma de saber cómo trabajarían juntos. Una de sus mayores preocupaciones era gestionar las relaciones dentro del equipo, ya que no tenía mucha debilidad para ello. Ojalá Arisu hubiera sido un Anbu, pensó con un suspiro. En el grupo de trabajo antinarcóticos, Arisu se había centrado más en las personas al gestionar el aspecto laboral del equipo. Trabajaban juntos y aprovechaban sus fortalezas. Esta era la primera vez que lideraba un equipo desde que dejó la policía, hacía ya un par de años. ¿Cuándo debemos partir para que presentes al equipo a los demás?, preguntó Goshiro. Las personas o los grupos no existían aislados. Gran parte del trabajo se realizaba mediante la colaboración, lo que requería la asistencia de diversos departamentos y equipos. Por ejemplo, si necesitaban acceder rápidamente a la información, debían establecer un contacto en la mesa de información, con la esperanza de que se les diera prioridad sobre otros escuadrones o unidades. Para que el nuevo equipo fuera eficaz, tenía que conectar con otros miembros del ecosistema Anbu y establecer relaciones con las personas adecuadas. El primer paso, sencillo pero efectivo, era presentarse. Depende de cómo vaya la introducción. ¿Quizás una hora? Si sientes que la conversación se estanca, no dudes en sacarme, dijo Takuma. Entendido, asintió Goshiro. Llegaron a las oficinas del escuadrón anti-Baiz. La última vez que Takuma estuvo allí, el lugar estaba completamente desierto, pero ahora estaba equipado y amueblado con todo lo necesario para que un escuadrón comenzara a trabajar. Aún estaba vacío, ya que los miembros no lo habían llenado con archivos ni objetos personales, pero sin duda parecía un lugar de trabajo. Dentro, un grupo de 5 personas estaba reunido alrededor de un escritorio, charlando entre sí. Enseguida notaron la entrada de Takuma y se pusieron en fila para saludarlo. Es agradable verlos a todos juntos, dijo Takuma mientras miraba a los 5. ¿Cómo estás, Ratel? Las palabras provenían de una mujer menuda, de unos 30 años, que apenas superaba el 1,5 metros de estatura y tenía el pelo más largo que ella, recogido en 2 enormes moños. Al igual que todos los presentes, vestía el uniforme estándar de la hoja, pero llevaba una máscara con un diseño de búho sobre su traje Anbu y su nombre en clave era Bobok. ¿Te tomaste suficientes días libres para descansar?, preguntó. Gracias por preguntar. Me encuentro bien, respondió Takuma con una sonrisa. Se conocían de la iniciativa anti-Root. Él había seguido de cerca el trabajo de Bobok y le había impresionado. El resto del equipo no tenía experiencia previa en casos de Root, por lo que su presencia como guía junto a Takuma sería fundamental para poner en marcha el proyecto. Nos enteramos de lo que pasó. Es decir, todo el mundo se enteró. Asesinos de Root, tras un agente. Es el único tema de conversación estos días, dijo un hombre elegante y apuesto de unos 35 años que llevaba una máscara con motivos de pavo real y cuyo nombre en clave era Mor. Ha causado un gran revuelo en todas partes. He oído que incluso las fuerzas en la frontera están actuando de forma diferente como demostración de fuerza. Mor fue recomendado a Takuma por su antiguo capitán, Tachanid. De hecho, Mor había sido miembro de la unidad de inquisidores y había formado parte de uno de los otros escuadrones bajo el mando de Barbarie antes de ser trasladado. Bobok y Mor pertenecían a clanes shinobi menores. Y por lo que sabía, el clan de Mor estaba estrechamente aliado con el clan Aburame y mantenía una relación similar a la que el clan Fuma de Arisu tenía con el clan Uchiha. Solo nos informaron que no hubo bajas de nuestro lado. Quería contactarte para preguntar por tu salud, pero Goshiro nos informó que no estabas recibiendo mensajes. Órdenes del capitán, dijo un hombre robusto de unos 35 años con patillas prominentes en su rostro cuadrado. La recomendación de Itachi, al igual que él, era diferente a la de los demás miembros del equipo de Takuma. Ippo era un agente de Genin. Los agentes Genin ocupaban una posición peculiar dentro de Anbu. La mayoría eran reclutados relativamente tarde en sus carreras shinobi, generalmente cerca de los 30. Eran genin de carrera con escasas posibilidades de ascenso debido a la falta de talento en combate, esencial para un chunin. Solían tener reservas de chakra modestas, lo que, irónicamente, los hacía valiosos para Anbu, ya que los agentes genin a menudo eran operativos de campo encubiertos. Sus bajas reservas de chakra aseguraban que no llamaran la atención de los ninjas sensoriales, por lo que frecuentemente pasaban desapercibidos como amenazas. Los individuos reclutados para el puesto de genin eran aquellos que, a pesar de su escaso potencial de combate, habían hecho algo que llamó la atención de Anbu por su trabajo, reputación o habilidades únicas.
En muchos sentidos, los requisitos para los genin eran más estrictos que los del reclutamiento general, ya que se exponían a un mayor peligro, y Anbu necesitaba saber si estaban reclutando a alguien capaz de rendir bajo presión. La gran mayoría de los agentes genin estaban empleados por la rama extranjera de la Anbu y destinados en territorio extranjero, donde la invisibilidad era clave. Sin embargo, la rama nacional también contaba con algunos agentes. Hippo era uno de ellos y había trabajado con Anbu durante la friolera de una década. Agradezco tu preocupación, Hippo. Comadreja quería que descansara y se aseguró de que no me molestaran, dijo Takuma. Luego se giró para encarar al miembro más controvertido del escuadrón. La recomendación del Hokage y un shinobi que llevaba el mismo nombre de clan que el traidor Shimura Danzo. La mujer, de unos 20 años, tenía rasgos afilados y el pelo negro liso recogido en una fina coleta. Desde el principio, parecía nerviosa y se mantenía apartada del resto del equipo. El escuadrón tenía la misión de dar caza a una organización creada por el traidor líder de su clan, cuyos agentes habían intentado asesinar a su nuevo jefe hacía apenas una semana. Se encontraba en una situación muy delicada. Durante el descanso, fui a ver la película de la que hablaste durante nuestra entrevista con mi amigo. Fue una gran recomendación, Tern, dijo Takuma con una sonrisa. Tern pareció visiblemente aliviada al oír sus palabras. Me alegro de que lo hayas disfrutado, Ratel, dijo. Aunque seguía algo preocupado y receloso por su conexión con Danzo y el hecho de que fuera una Anbu, lo que la convertía en una candidata perfecta para infiltrada, había investigado su pasado y su desempeño como agente hablaba por sí solo. Incluso la verificación de antecedentes que ordenó resultó impecable, al menos para una agente Anbu. Confiaba en que el Hokage no sabotearía los esfuerzos de Anbu contra Raíz y decidió centrarse en lo que tenía delante: su buen trabajo y su expediente intachable. El último miembro del escuadrón de Takuma era el que tenía menos experiencia y logros en el equipo. De hecho, llevaba siendo agente Anbu exactamente el mismo tiempo que Takuma. Normalmente, no habría podido superar la fase inicial de solicitud porque simplemente no tenía lo suficiente para entrar en el equipo. Pero compensó su falta de experiencia y logros con algo más. Takuma levantó la mano para estrecharla mientras miraba fijamente un par de ojos pálidos y sin pupilas, que resultaban inquietantes. Byakugan del clan Ikega. Uno de los 3 grandes Nujutsu, el límite de linaje del que posiblemente sea el clan más fuerte de la aldea oculta de la hoja en la actualidad. Me alegra verte de nuevo, Aquila. El nombre en clave Aquila, cuyo nombre real era Yuga Kojuro, conocido por Takuma como Seven, pertenecía al mismo grupo de reclutamiento que Takuma. Ahora tenía un Ikega en su equipo. Solo pensarlo lo llenaba de júbilo. Chatea conmigo y con el resto de la comunidad en nuestro servidor de Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 0 comentario. Votar quedan 2 capítulo 435. CH12, 2, 435. ¿Quieres leer antes de tiempo? Visita patreon.patreon.com web link. El enlace también se encuentra en la sinopsis. Tras las presentaciones, el equipo se dirigió a la sala de reuniones para su primera reunión informal. La sala tenía 2 filas de bancos largos frente a un atril con ruedas. Takuma se colocó detrás del atril mientras el equipo tomaba asiento en los bancos. Seguro que todos tienen preguntas. Las responderé ahora, así que adelante, dijo Takuma, esperando que todos levantaran la mano, pero para su sorpresa, solo 2 de sus nuevos subordinados levantaron la mano. Mor dijo, señalando al antiguo miembro de la unidad de inquisidores. ¿Qué pretendes conseguir con su escuadrón? Preguntó Mor. Takuma pensó que querrían hacer preguntas sobre el intento de asesinato porque, aunque el rumor se había extendido, seguían siendo Anbu. La gente sabía qué detalles podían comentar sin problemas y cuáles debían mantener en secreto. Incluso los Anbu corrían el riesgo de que la información se distorsionara al pasar de un oído a otro. La fiabilidad de la información dependía de la cercanía de la persona a la fuente. En lo que respecta a la proximidad, Takuma era la fuente. Pero esa no era la pregunta. De hecho, a primera vista, la pregunta de Mor parecía tonta, pues todos en la sala ya sabían que se habían unido a un escuadrón anti-raíz, pero en realidad era muy pertinente. Su razón de ser era, obviamente, librar a la aldea oculta de la hoja del problema que representaba Raíz. Lo que Mor y los demás querían saber era cómo planeaba Takuma lograrlo. Podrían ir tras los propios agentes la esencia de Roth y perseguirlos hasta que no les quedara suficiente personal para mantener sus operaciones. O podrían concentrar todos sus esfuerzos en encontrar a Danzo.
Dada su cultura sectaria, Root se desmoronaría sin su líder absoluto. Sus Chunin eventualmente llegarían al poder, pero sin alguien como Danzo que los mantuviera unidos, las nuevas facciones se dividirían debido a las disputas que surgirían naturalmente ante la ausencia de una voz unificada. Ni siquiera todos los agentes se habrían quedado tras la muerte de Danzo. Incluso si esas facciones lideradas por Chunin juraban venganza contra la aldea oculta de la hoja, serían mucho más fáciles de vencer en comparación con Root. Había muchas maneras de abordar el problema, cada una con sus propias ventajas y desafíos. Quiero erradicar la influencia de raíz en el País del Fuego, respondió. Considero que la situación está en constante evolución. Por ahora, no quiero que nadie contrate a raíz, y mucho menos que les ayude. Asociarse con raíz significa enemistarse con hoja oculta. ¿Por qué dar tantas vueltas? Preguntó Tern, el polémico Shimura. ¿Por qué no atacar directamente la cabeza de la araña? Takuma sabía que ella no sentía ningún afecto por su antiguo líder de clan. Lo que Danzo hizo dejó una mancha en el clan Shimura casi imposible de borrar. Su declive era prácticamente inevitable. No iba a ocurrir pronto, pues seguían siendo uno de los clanes más importantes de la aldea oculta de la hoja, con una larga historia, y aún eran perfectamente capaces de formar Chunin en el futuro, pero, al igual que Tern, esos Chunin siempre cargarían con el estigma de ser descendientes de un traidor. Irónicamente, trazó paralelismos con el clan Uchiha y su líder traidor, Uchiha Madara, cuyo abandono de la aldea y los posteriores intentos de destruirla habían supuesto una carga para los Uchiha. El segundo Hokage obligó al clan Uchiha a encadenarse a la policía militar de la aldea oculta de la hoja. La diferencia entre los clanes Uchiha y Shimura radicaba en que los primeros jamás colaboraron con su líder. Madara intentó convencerlos de que se marcharan con él, pero se negaron rotundamente, pues no querían renunciar a la paz lograda con la fundación de la aldea oculta de la hoja. Al final, fue el único que los traicionó. El clan Shimura, por otro lado, creció bajo la influencia de Danzo e incluso empleó sus métodos, lo que les granjeó una reputación dudosa. Además, el clan Shimura no se podía comparar con el clan Uchiha del Sharingan, que logró mantenerse como el más fuerte y solo declinó tras el incidente del 9 colas, e incluso eso era discutible. Pero incluso si el clan Shimura hubiera seguido siendo prominente, con el tiempo se habría convertido en el más débil entre sus pares. Y Tern, cuya carrera en Anbu prometía mucho, había sido completamente traicionada por Danzo. ¿Quién en su sano juicio confiaría en ella ahora? Tuvo suerte de no ser despedida y aún más suerte de que no saliera nada en la investigación exhaustiva del Hokage. No la habría recomendado si hubiera encontrado algo significativo que la vinculara con Danzo. Su situación le recordó a Takuma la de Anko. Al igual que Anko, Tern disfrutaba de la influencia de su figura de autoridad, pero luego se vio obligada a cargar con el peso de su traición. Claro que Tern tampoco era un ejemplo de rectitud. Había visto su expediente. Había hecho cosas dentro y fuera de Anbu, pero lo mismo podía decirse de mucha gente, incluido el propio Takuma. ¿Cómo haríamos eso? Preguntó Takuma a Tern. No hay forma fiable de rastrear a los agentes, salvo que inteligencia se entere a tiempo de una de sus misiones, y eso es casi una casualidad si no se trata de una amenaza a nivel nacional. Localizar a Shimura Danzo es quizás aún más difícil. No hemos podido sonsacar su paradero a ninguno de los agentes bajo nuestra custodia, independientemente de los métodos que hayamos utilizado. Solo después de terminar de hablar, Takuma se dio cuenta de que sus palabras habían sido completamente negativas. Si bien era sensato ser realista sobre lo que podían hacer, no era bueno enfatizar todo lo que no podían hacer frente a un equipo recién formado. No digo que debamos ignorar el enfoque directo, no podemos destruir a Root sin realmente poner nuestras manos sobre ellos, pero quiero que nos centremos en convertir la Tierra del Fuego en un entorno hostil que impida el crecimiento de Root. Bob-Ock, con su peinado de Mickey Mouse, dijo. Entonces, ¿vamos a atacar a sus asociados y aliados? Correcto, sonrió Takuma. Bob-Ock formaba parte de la iniciativa anti-Root, así que sabía más que nadie sobre lo que había estado haciendo. Se dirigió a los demás. Root no es una gran organización ni mucho menos. De hecho, Anbu es un departamento relativamente pequeño en comparación con nuestras responsabilidades generales, por eso colaboramos activamente con otros departamentos. Tenemos nuestra unidad de inteligencia, pero la mayor parte de lo que sabemos proviene de la división de inteligencia de la hoja. Utilizamos las instalaciones y la experiencia de tortura e inteligencia, y contamos con fuerzas generales para nuestra protección y la mayor parte del trabajo de Takuma consistía en encontrar a las personas adecuadas para llevar a cabo la misión.
Casos como el del puesto fronterizo de Fire Prairie, donde tuvo que encargarse personalmente de todo, fueron la excepción. Por lo general, su trabajo se asemejaba al del caso del asesinato de Maizuru, donde utilizó a los shinobi locales para encontrar a los sospechosos. Al igual que nosotros dependemos de otros, Root también. A menos que Danzo quiera convertir a sus hombres en meros mercenarios, cosa que no hará, tiene que colaborar con otras personas. Puede que Root no tenga filtraciones, pero apuesto a que alguien dirá algo que no debería. Danzo era un belicista que prefería mover los hilos desde las sombras. Un viejo zorro no iba a cambiar a esas alturas de su vida, sobre todo después de haber sido expulsado de su reino. ¿Estás seguro de que Danzo está en la Tierra del Fuego?, preguntó Akilla. Yo soy, dijo Takuma asintiendo hacia Likiga. Entonces, ¿no lo obligaría a abandonar el país si convirtiéramos al país del fuego en un lugar hostil?, preguntó Akilla. En cambio, supongamos que perseguimos a los agentes. Será un proceso lento e irregular, pero si fracasa reiteradamente, encontrará trabajo fuera de nuestras fronteras. Esto reducirá su influencia en el país, pero mantendrá su base principal aquí. Además, lo convertirá en un problema para otras potencias. Ahora bien, ¿y si vuelve al país del fuego tan hostil que le resulta difícil desarrollar Root aquí y decide trasladar su base a otro país? Si eso ocurre, será difícil detenerlo cuando finalmente lo encontremos. Nada existía de forma aislada, y Root no era la excepción. Necesitaban armas. Estaba seguro de que contaban con 1 o 2 maestros herreros a su servicio, pero evidentemente no eran suficientes, ya que Root compraba armamento cuando aún formaba parte de la aldea oculta de la hoja. Eso no cambiaría, especialmente tras su expulsión. Si conseguía que ningún proveedor de armas se atreviera a suministrarles, se enfrentarían a dificultades. No solo las armas, y si Anbu lograra que Raíz tuviera dificultades para conseguir tinta de chakra. Los distintos sellos requerían tintas diferentes, y no era algo que se pudiera aprender a fabricar en poco tiempo. Había una razón por la que el clan Ichiga controlaba la industria. Esto no solo afectaría la capacidad de sus ninjas de fusión para crear, sino que, aún más importante, también les dificultaría entrenar a nuevos ninjas. Alguien, en algún lugar, seguiría dispuesto a venderles armas, tinta y otros materiales, pero todo con un sobreprecio exorbitante. Si alguien quisiera contratar a Root, ¿cómo lo haría? No tenían un edificio propio que se pudiera visitar. Los tratos a ese nivel los gestionaban intermediarios de Lampa que conseguían servicios para las necesidades de sus clientes. ¿Y si Takuma hiciera que la mayoría de los reparadores ni siquiera quisieran tocar Root? ¿Cómo conseguirían trabajos para ganar los fondos que necesitan para mantenerse, y mucho menos para prosperar? Ese era el tipo de hostilidad que Takuma quería inculcar, porque ante ese tipo de hostilidad, sería una tontería tener la base de operaciones de Root en un entorno así. Danzo no abandonará la Tierra del Fuego bajo ninguna circunstancia, declaró Takuma a la sala. Todos parecían confundidos sobre el origen de su confianza. Ni siquiera Bobok, de la iniciativa anti-Root, ni Tern, del clan Shimura, parecían comprender su afirmación. Escuchen atentamente lo que voy a decir. Deben comprender al hombre al que intentan derrotar, dijo Takuma, mirando a todos en la sala. Shimura Danzo desea, por encima de todo, que la aldea oculta de la hoja sea fuerte, más fuerte que las demás aldeas ocultas, más fuerte que el daimyo del fuego y sus samuráis. Y cree ser el único capaz de lograrlo porque, a sus ojos, la aldea oculta de la hoja es débil. En definitiva, Raíz no es más que un medio para alcanzar sus objetivos. Antes, la usaba para influir en los asuntos de la aldea oculta de la hoja a su antojo. Ahora, la usa para regresar a la aldea oculta de la hoja y tomar el control. Lo que de verdad le importa es este pueblo. Es la obsesión de su vida. Lo echaron del pueblo. Imagínense cómo se sentiría si lo obligaran a irse del país. No, no lo permitiría. Aunque sea desventajoso, se quedará, porque irse del país significaría aceptar que él y sus metas han retrocedido. Si Danzo fuera joven, tal vez habría considerado una retirada táctica, pero a su edad, sabía que no tenía tiempo para eso. Si quería realizar cambios significativos en la aldea oculta de la hoja, necesitaba tiempo, y para ello, requería una posición de poder cuanto antes. En esta etapa de la vida, la única opción de Danzo era seguir adelante. También sabe que no puede tomar la aldea por la fuerza. Incluso si Raíz se vuelve lo suficientemente poderosa, sin los clanes, nunca se convertirá en Hokage. Sería imposible controlar la aldea sin ese apoyo interno.
Incluso si Raíz lograra obtener el poder suficiente para sitiar la aldea oculta de la hoja, no importaría si se ganaba la enemistad de todos. Un Kage podía ser un dictador militar, pero el poder, en definitiva, le era otorgado. Los clanes, los shinobi y los civiles le conferían ese poder. Sin su disposición a acatar las normas, el cargo de Kage carecía de valor. No debería sorprenderte que, incluso ahora, haya quienes apoyen a Danzo. Quizás no expresen su opinión ni lo ayuden directamente, pero si Danzo tiene una oportunidad real de convertirse en Hokage, estarán ahí ahora. Imagina cómo se sentirían esas personas al enterarse de que Danzo se vio obligado a abandonar el país del fuego. ¿Le inspiraría eso confianza? ¿Seguirían creyendo que podría ser un líder fuerte? Quedaría atrapado, dijo Hippo. Takuma asintió. La única salida para Danzo es hacerse más fuerte, y no voy a permitir que eso suceda. El único futuro de Root es asfixiarse lentamente mientras les exprimimos la vida. Chatea conmigo y con el resto de la comunidad en nuestro servidor de Discord. El enlace está en la sinopsis. Nota de Fix Guzmán. Capítulo extra, traído directamente del Patreon. Naruto. La resolución del forastero. Capítulo 436. ¿Qué piensan? La reunión se prolongó un rato más antes de que Ratel se retirara a saludar. Dio por terminada la jornada al equipo, pero se quedaron un rato más para decidir quién usaría qué oficina. Tenían que instalarse rápidamente para poder empezar a trabajar, ya que el intento de asesinato había retrasado su puesta en marcha. Bobok, que estaba de pie en su oficina preguntándose cómo encajaría con su rutina habitual, se giró al oír que llamaban a la puerta. Hola, vecino, saludó Mor con una sonrisa. Pensaba que aquí ya quería ese cargo. Quería una habitación orientada al este. Se la conseguí. Negocié un acuerdo a 3 bandas entre él, Hippo y yo. Hippo quería una oficina en la esquina, así que le di la mía. Él le dio la suya a Aquilla, y yo me quedé con la que está al lado de la tuya. ¿Qué beneficio obtuviste del trato? Me toca estar cerca de la sala de refrigerios, dijo Mor guiñándole un ojo. Oye, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿En qué piensas? Preguntó cuando ella asintió. ¿Traqueteo? Ajá. Eres el único que lo conocía antes. He hablado con él un par de veces, y no me malinterpretes, parecía agradable, pero eso no basta para conocer a alguien. Sobre todo mi jefe de escuadrón, con quien voy a pasar mucho tiempo. Era crucial evaluar con precisión la cultura del equipo, que siempre estaba moldeada por el líder, para evitar posibles problemas al enemistarse con él. ¿Qué quieres saber? Recuerda que nuestra relación era más de colaboración que de trabajo en equipo. Bobo nunca había trabajado directamente para Ratel, pues la iniciativa no funcionaba así. En realidad, era la fuente de información que muchos utilizaban. El objetivo de Ratel para el escuadrón no era una estrategia nueva. Su labor consistía en encontrar a los asociados y aliados conocidos de Root y conseguir que otros miembros de la iniciativa los atacaran. Me gustaría saber más sobre él, para que, al menos yo, no me gane su antipatía con algo que no habría hecho si supiera que no le gustaría, dijo Mor. Bobo reflexionó un instante. Valora el trabajo. Si obtienes resultados, te verá con buenos ojos. Además, no es irrazonable. Está dispuesto a escuchar y a ser flexible en la forma en que quieres hacer las cosas. Entonces, ¿nada de microgestión? Preguntó Mor, esperanzado. En general, es un mero intermediario, pero hay que mantenerlo al tanto a menos que pida específicamente una negación plausible. No se equivoque, le gusta tener el control. Leerá los informes, le gusta estar al día y hace preguntas que usted debe poder responder, respondió con seriedad. Si bien Ratel valoraba los resultados, no eran lo más importante. Se involucraba mucho con las personas a quienes les compartía información y con lo que hacían con ella. Alguien lo evitó tras obtener información vital, intentando atribuirse el mérito, pero luego cometió graves errores. Lo irónico es que nada de esto habría sucedido si no hubieran evitado a Ratel. Volvió a trabajar con ellos, pero nunca obtuvieron más que migajas. Él se responsabiliza de las cosas relacionadas con él, incluso si no es quien las realiza, así que si ni siquiera intentas hacer un buen trabajo, preferirá no asociarse contigo. Respétalo a él y a su trabajo, y él te respetará a cambio. Probablemente por eso Ratel la había elegido. De todos con quienes había trabajado, Bobo no había obtenido los mejores resultados, pero era con quien mejor trabajaba. Discutían y tenían diferencias de opinión, pero siempre lograban llegar a un acuerdo que los satisfacía a ambos sin ningún resentimiento.
¿Y la política? Tengo la impresión de que no le gusta meterse en ese tema, preguntó Mor. No es su estilo favorito, pero sin duda lo hará para conseguir lo que quiere, así que no se preocupen de que nuestro equipo salga perjudicado porque él no sabe jugar. Pero en el equipo, creo que será mejor si simplemente nos ponemos a trabajar. Sabe reconocer quién se merece el mérito, lo que también significa que sabe quién no lo merece. Así que eres un gran fan, ¿eh? Me cae bien. Eso no significa que esté de acuerdo con todo lo que hace, dijo Bobok encogiéndose de hombros. Basta con observar al equipo. Ella era la única de la iniciativa. Si hubiera dependido de ella, habría contratado al menos a 2 personas más para garantizar una base sólida de experiencia y la habría complementado con 2 personas con habilidades que los demás no poseían. Puede que a Ratel no le guste la política, pero la forma en que formó el equipo estaba claramente motivada por ella. En lugar de estrechar lazos con la iniciativa anti-Root, optó por establecer conexiones en otros ámbitos. Si no, ¿por qué habría un Shimura en el equipo? Bobok sabía que a muchos en la iniciativa no les gustaba la decisión de contratación. Sentían que se había aprovechado de sus esfuerzos y se había llevado los beneficios sin compartirlos, a pesar de que la mayoría no los habría recibido aunque todo el equipo hubiera provenido de la iniciativa. De hecho, ser la única integrante de la iniciativa en el equipo convirtió a Bobok en blanco de envidia, descontento e ira, porque si bien obtenía buenos resultados, no era la mejor. Ratel había priorizado a alguien con quien se llevaba bien, y eso no les parecía bien a los demás. Fue una elección. Si fue correcta o incorrecta, solo el tiempo lo diría. Mientras Mor y Bobok conversaban en la oficina de este último, los otros 3 miembros mantenían una conversación similar sobre su líder de escuadrón en la sala de refrigerios, mientras tomaban café. ¿Y qué opinas de Ratel?, preguntó Hippo mientras vertía en su café una cantidad de azúcar que le dio asco al otro. Nunca he trabajado para alguien tan joven, pero ustedes se acercan más a su edad, así que ayúdenme, ¿sí? ¿Cuántos años tiene? 15, dijo Aquilla mientras su dedo se cernía sobre la selección de bocadillos. Hipopótamo silbó. ¿Es más joven o mayor que Comadreja? ¿Tienes algún problema en trabajar bajo las órdenes de alguien más joven?, le preguntó Tern. Hippo agitó la mano riendo. Para nada. He trabajado con mucha gente joven, pero no con alguien tan joven como Ratel, al menos no directamente. Sinceramente, dudaba que alguien tan joven pudiera liderar un equipo con eficacia. Es decir, no todo el mundo puede ser como Weasel. Esa comparación es injusta. Ese tipo es una anomalía, dijo Tern. Si tienes dudas, ¿por qué te uniste?, preguntó Aquilla. Recibí una recomendación. Ya no paso tanto tiempo en el campo como en casa. Como agente Genin, Hippo dedicaba gran parte de su tiempo a tareas en el campo, desde recopilar información hasta vigilar a personas de interés, e incluso, en ocasiones, sabotear operaciones que Ambu no deseaba. Pasaba semanas, a veces incluso un mes entero, lejos de casa. Sentí que era hora de alejarme a ese tipo de cosas. Tenía que elegir entre esto y cambiar a un puesto de plantilla, dijo Hippo. Los agentes Genin interesados optaban por cambiar a un puesto de plantilla cuando se abría una vacante, y si superaban su formación y el período de prueba, la transición se completaba con éxito. ¿No querías pasar a ser parte del personal administrativo? Eso te habría mantenido detrás de un escritorio permanentemente, dijo Tern con una sonrisa burlancia. Muchos agentes Genin no querían pasar a puestos administrativos porque la mayoría sabía que no tenían lo necesario para ser Chunin y que seguirían siendo Genin de carrera hasta unirse a Ambu y convertirse en agentes especiales. Era una cuestión de inmenso orgullo para la mayoría, y renunciar a ese puesto para ser administrativos no les parecía bien. Si iban a dejar de ser agentes, preferían abandonar Ambu por completo antes que aceptar un puesto administrativo. Lo hice por mi matrimonio, respondió Hippo. Ambos quedaron confundidos por la respuesta. Llevo 8 años casado. Durante ese tiempo, las veces que he pasado 2 meses seguidos en casa, volviendo cada noche, se pueden contar con los dedos de una mano. Si de repente empezara a devolver a casa todos los días, volvería loca a mi mujer. ¿Cómo? ¿No es bueno?, dijo Aquilla frunciendo el ceño. Oh, no, no es así. Lo normal de nuestro matrimonio es que pasamos un par de semanas o un mes juntos, con mucha pasión, antes de que yo desaparezca un tiempo, y luego repetimos el ciclo. Es divertido, e intentamos aprovechar al máximo nuestro tiempo juntos.
Estoy segura de que los primeros 3 meses serían geniales, pero después empezaríamos a volvernos locos estando juntos todos los días, porque sería demasiado diferente a lo que hemos estado viviendo. Necesitamos una transición, y aunque este trabajo no es perfecto para ello, es la mejor opción que tengo. Aquila y Tern se miraron. Las palabras tenían sentido, y fue sorprendente oírlas de Hippo, ya que su primera impresión había sido la de un hombre rudo que no solía pensar en esas cosas, y mucho menos compartirlas con sus nuevos compañeros de trabajo. Debo decir que el intento de asesinato sí que refuerza mi confianza en el joven jefe, dijo Hippo. Todo fue más que impresionante. El simple hecho de ser una molestia suficiente para que Root enviara asesinos a la aldea oculta de la hoja contribuyó a la reputación de Ratel, pero el hecho de que les diera la vuelta a la tortilla y matara a los asesinos lo convirtió en una especie de leyenda. Comadreja lo eligió. Supuse que debía ser bueno, respondió Ternera cuando Hippo se volvió hacia ella. En realidad, no tenía muchas opciones. Su situación era terrible. Durante los últimos 2 años, había estado estancada. Era una marginada en su propio equipo y la mantenían alejada de todos los casos interesantes. Ni siquiera podía solicitar un traslado porque nadie estaba dispuesto a aceptarla. Quiso renunciar cuando se dio cuenta de que no tenía futuro, pero su clan la rechazó porque, dada su situación, un miembro de Ambu era importante para ellos. Incluso un agente marginado tenía valor. Intentó razonar con su clan en repetidas ocasiones, pero no cedieron. Atravesaba una época tan difícil que, cuando Ratel la contactó, se enfureció, pensando que era una broma cruel, pero luego se dio cuenta de que era una oferta real. No lo pudo creer hasta que estuvo sentada frente a Ratel, hablando de su pasado para ver si encajaría bien. Cuando finalmente le ofreció el trabajo, solo hubo una respuesta. Quería trabajar a las órdenes de Weasel, respondió Aquilla sin rodeos. Es el principal candidato para el puesto de comandante Ambu. Cuando supe que iba a formar un nuevo escuadrón, uno que se encargaría del caso Root, no lo dudé ni un segundo. Presenté mi solicitud de inmediato. La posición del escuadrón en la jerarquía era ventajosa, ya que no formaban parte de una unidad y reportaban directamente a Weasel, sin un teniente Ambu entre ellos. Esto los acercaba a Weasel más que a otros en su misma posición, aumentando así sus posibilidades de causar una buena impresión al capitán. Ratel era un claro ejemplo de lo que eso podía llegar a ser. Llamó la atención de Weasel y fue nombrado jefe de escuadrón cuando llevaba poco más de 1 año en Ambu. La mayoría de los jefes de escuadrón no ascendían a sus puestos hasta después de al menos 5 años de experiencia. Aquilla había explicado el motivo de su solicitud, y podían intuir por qué Ratel lo había elegido. De todo el equipo, Aquilla era el menos experimentado, pero eso no importaba cuando tenía esos ojos claros que compensaban con creces su falta de experiencia. Como dijo Tern, Weasel lo eligió. Estoy seguro de que al menos será competente, dijo. Un miembro del personal llamó a todo el equipo a la sala de reuniones. Tenía una pila de archivos y los distribuyó entre los jugadores reunidos. Este es el informe oficial sobre el incidente del asesinato de Ratel. El equipo estará a cargo del caso, por lo que Ratel quiere que todos ustedes se familiaricen con él, dijo el miembro del personal. En realidad, todos en el escuadrón sentían curiosidad por el intento de asesinato, pero no se atrevían a preguntar porque no querían abrumarlo con preguntas en su primer día de regreso. Bobo les había pedido que evitaran las preguntas hasta otro día, pero ahora tenían el informe en sus manos. Aunque todos recibieron una copia, ninguno se movió y se acomodaron en la sala común para leer el informe juntos. No se percataron de que el miembro del personal se había marchado mientras seguían leyendo el relato de los hechos. Obtuvieron información sobre el campo de entrenamiento, la barrera que atrapó a Ratel y sobre los hermanos Géminis. El dúo de agentes era tan infame que Ambu tenía registro sobre ellos, donde constaba su especialidad. Vieron las imágenes de la destrucción en el campo de entrenamiento, analizaron minuciosamente los testimonios de primera mano y leyeron el historial médico de Ratel, lo que les permitió hacerse una idea de lo que pudo haber sucedido. Así que creo que podemos estar de acuerdo y tenemos un loco entre nosotros, dijo Hippo, expresando los pensamientos de los demás. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.